positiva. Siempre que se gana contra el Mérida, el Extremadura siempre es positivo. Creo que la primera parte hemos jugado una de las mejores primeras partes desde que estoy aquí, por esfuerzo, por trabajo, por calidad, por no dejar jugar al Mérida. Nos enfrentábamos a un equipo que tiene una gran plantilla, tiene jugadores de segunda vez, de los mejores de la tercera, y creo que esa primera parte ha sido muy buena por parte nuestra, en todo, en presión, en intentar jugar lo que se podía, porque el campo tampoco permitía mucho juego, sobre todo en la segunda parte. Sí que es verdad que en la segunda parte hemos bajado, aunque con el 1-0 quizás ellos han arriesgado más, y bueno, el equipo, el contrario, también juega, y es normal que te metan cierta presión, sobre todo los primeros 20 minutos. Luego el equipo ha reaccionado, creo que el penalti es clave para esa reacción, y luego encantadísimo por el esfuerzo. Creo que ya llevamos varios partidos donde el equipo se deja el alma. Para un entrenador es un orgullo que todos los 11 y todos los cambios y los que están esperando se den el 100%, que es lo importante, y felicitar a mis jugadores por el resultado, que es magnífico, y ahora ya pensar en el siguiente partido, porque en esto ya se ha demostrado que en el momento que nos crecemos o nos creemos algo, pues la cagamos. Aquí ya más tranquilo, ha dicho Bernardo que al final la acción del primer gol es para el más listo, y en este sentido, bueno, pues el Extremadura ha seguido y ha hecho gol. Le preguntaba que en el terreno de juego que aplaudía un poco, entendiendo que no estábamos conformes con la decisión. Pero es algo que ya se tiene que erradicar o terminar o acabar de una vez del fútbol, ¿no? Bueno, primero nosotros le dimos al árbitro que no vamos a parar al principio, que es decisión de él, y luego yo creo que no vemos el que lleva la jugada del gol no ve que se haya caído, ni mucho menos. No es determinante para que sea gol, sino yo creo que la jugada es muy buena por parte nuestra y nada más. Creo que más grave el penalti, yo no sé dónde lo ha visto. Hubiese condicionado el partido de haber empatado, porque creo que nosotros hubiésemos bajado un poquito, y ellos el esfuerzo físico que estaban haciendo ya no lo hubiesen notado tanto como lo han notado los últimos 20 minutos. Seguro que en el descanso le han dicho que había sido falta la del gol. Bueno, pero bueno, creo que Pajares no se deja influenciar porque le digan una cosa u otra, sino ahora pita lo que ve y ya está. Se equivoca y acierta como cualquier jugador y cualquier entrenador. Pues yo iba a preguntar por la actitud del equipo, de la garra. Yo creo que otra vez la garra y el carácter vuelve a sacar el campo está como está, ya lo sabemos, pero sobre todo la garra y el carácter que demuestra, vuelve a sacar el partido primero en defensa y luego en ataque. Sí, hemos estado, creo que, sólidos en defensa. También creo que hemos hecho jugadas de mérito, jugadas para, como está el campo, hemos sacado la calidad en los partidos. Para ganar este tipo de partidos no es solamente correr, no solamente la garra, sino luego tienes que sacar la calidad, como ha pasado en el primer gol, con la jugada de Chicote y el remate de Lauri, que creo que ha hecho uno de los mejores primeros tiempos desde aquí, y luego la calidad de Juan Germán. Aparte de eso, creo que hemos tenido ocasiones suficientes para ampliar. Ellos también han tenido algunas, porque jugábamos contra el Mérida, no jugábamos contra un equipo cualquiera, un equipo histórico, un equipo que tiene una gran plantilla, un equipo que estaba ahí para meterse arriba. Creo que no hay que, ahora mismo, aspectos negativos, sí, hilando muy fino, se pueden sacar por parte de mi equipo, pero estoy orgullosísimo de este equipo y orgullosísimo del sacrificio que ha hecho. 7 puntos sobre el cuarto, en este caso que en Mérida. Aquí se ganaba mucho más 3 puntos, ¿no? Sí, son 7 puntos y gol a verar, serían 8, y ahora hay que fallar 3 partidos y ellos ganar para que nos cojan, faltando menos jornadas. Está claro que no es decisivo ni determinante, porque ya nos pasó en la primera vuelta de estar líderes a 5 o 6 puntos y se evaporaron. Entonces hemos aprendido de eso, y creo que vamos a guardar esos puntos como si fueran oro, y esa diferencia que tienen, vamos a ir paso a paso. El siguiente partido es importantísimo para hacer bueno este resultado, y creo que esa humildad, trabajo e ilusión más que nunca lo tenemos que aplicar en las jornadas que quedan. ¿Te sabes mejor ganarle al Mérida que a otro equipo? No. Bueno, está claro que yo soy de Mérida, pero yo al Mérida le deseo lo mejor. Yo he estado en el Mérida y ahora tiene otra gente y punto, pero creo que tiene un gran equipo, un buen entrenador, y que seguro que va a estar arriba. Este resultado
no es que goce con este resultado, ni mucho menos, sino que gozo por el esfuerzo y por la afición, porque creo que ha salido contentísima y que han representado este proyecto, mis jugadores han representado este proyecto como tienen que representar. Por parte de una última cuestión, ¿se mira más ahora al primero o se sigue mirando al quinto? ¿Dónde miras más? ¿Arriba o abajo? Yo miro el siguiente partido. Siguiente partido. La tabla me refiero. El siguiente partido, ganar. Si nosotros ganamos, nos podemos poner los objetivos más altos. Si nosotros empatamos o perdemos, pues bajaremos el objetivo, pero nosotros somos, como cualquier equipo, somos ambiciosos, está claro. Si esta tarde se da un resultado adverso del Badajoz, pues quiere decir que depende de nosotros estar ahí. O sea, eso es importante, es muy importante depender de ti mismo. Entonces, vamos a ver, pero paso a paso. Primero ganar y ver a ver qué objetivo podemos lograr, si el ser primero o meternos en playoff, porque yo creo que meterse en playoff para este proyecto es algo histórico y tenemos que lograrlo.